Yo acompañé a mi padre en el 94 a Chiapas, ¿no? Justo después del levantamiento, a los no sé cuántos meses yo lo acompañé en un viaje. Y yo recuerdo como que ahí fue como un despertar para mí. Se volvió un experto para leer la guerrilla, quizá no desde la política, ¿no? Sino más bien, en efecto, desde el periodismo, la literatura. Sí, desde una sensibilidad muy particular. Sí, observar, ¿no? Era, ¿no? Como que él me contaba, ¿observaste qué estaba pasando aquí? Me preguntaba, me cuestionaba cosas. Como que yo recuerdo, tal vez esa fue como mi primera semilla. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy en No Hay Lugar Común tengo a Jimena Montemayor, directora de cine, cineasta. Prácticamente todos los oficios del cine los has realizado. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarme. Para hacer cine hay que estar casi en conocimiento de todos los puestos, ¿no?, que hay en esa gran orquesta. Por eso decía que uno tiene que recorrer varios papeles. No siempre todos son actores o actrices, pero bien vale la pena saber cómo actuar para poder dirigir o para poder iluminar. ¿Cuál de todos esos cargos es el que más te gusta, Jimena? Pues yo siento que estoy muy dividida entre la paz y la calma que te da la escritura. ¿El guión? ¿No? El guión, que por un lado es muy solitario, pero sí necesito también estar en el set, que es una cosa muy colaborativa, sí, ¿no? Como mucho ir y venir con los actores, con el equipo, como mucho, sí, mezcla de ideas y de conocimientos. Entonces yo siento que para mí es un equilibrio. Vamos a hablar ahora de Las Mujeres del Alma, que es una filme que grabaste hace un par de años, filmaste hace un par de años, y que está justamente en salas ahora. Y nos habla de un episodio, que por cierto es tu padre quien dio a conocer. Es el asalto al cuartel Madera, 1963, que marcó una historia en Chihuahua y en el mundo, y sin embargo es poco conocido. A ver, cuéntanos un poco del asalto al cuartel Madera, y ahora hablamos de por qué digo que tu padre lo dio a conocer, y ahora por qué tu filme tiene que ver con esa historia. Muy bien, pues el asalto al cuartel de Madera es el primer como movimiento campesino, guerrillero, maestros, estudiantes y campesinos, y digamos que es como lo que detona lo que hoy conocemos como guerrilla contemporánea, ¿no? Es la primera vez que un grupo, en este caso muy reducido de hombres, atacan este cuartel en Chihuahua, en Madera, y digamos que lo que detona ese movimiento, ¿no? De ahí sale la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? De ahí se detonan como toda una serie de El ejército mexicano, digamos, después de la revolución, no estaba acostumbrado a que población civil pudiera querer asaltar un cuartel. Y en 63, en efecto, un grupo, digamos, amorfo, ¿no?, va a este lugar, Madera, que es bellísimo, pero es poco conocido, ahí el corazón de Chihuahua, y acaba con muerte, acaba con una gran tragedia, acaba con incomprensión. Acaba con mucho castigo también a las familias, ¿no?, a los sobrevivientes, mucha represión. Y Las Mujeres del Alba es la historia de las mujeres que estuvieron de alguna otra manera relacionadas a los guerrilleros, ya sean hijas, madres, compañeras, hermanas, y cómo ellas al final son parte también de la guerrilla. Paso atrás. Decía yo, sin Carlos Montemayor no habría habido forma en que hoy esta generación nos enteráramos, ¿no?, de este evento que ocurre al alba. Son las armas del alba, justamente por la hora en que ocurrió. Y claro, eso nos impacta
quienes hemos estado interesados en lo que ocurrió ahí. Quisiera saber cómo te impactó a ti en tu niñez que tu padre hubiera sido el que desveló ese episodio. Supongo que llegó un momento en que comían, desayunaban y cenaban con lo que pasó en Madera. ¿O cómo te fue transmitida esta historia y su importancia? Pues fíjate que esta historia yo la conocí más de adulta, si bien como que la guerrilla, o sea, sí había temas que yo no compartía con mis amigos de la primaria. O sea, tenía un amigo, sí, que su papá era guatemalteco, entonces de pronto podíamos como hablar como de ciertas cosas. Yo realmente... ¿Que tenías una mirada más comprensiva con la guerrilla? Sí, yo acompañé a mi padre en el 94 a Chiapas, ¿no? Justo después del levantamiento, a los no sé cuántos meses yo lo acompañé en un viaje. Y yo recuerdo como que ahí fue como un despertar para mí, ¿no? Como, no sé, político espiritual, haber convivido con él y él cómo veía las cosas, ¿no? Me decía, mira, Se volvió un experto para leer la guerrilla, quizá no desde la política, ¿no? Sino más bien, en efecto, desde el periodismo, la literatura. Sí, desde una sensibilidad muy particular. Sí, observar, ¿no? Era, ¿no? Como que él me contaba, ¿observaste qué estaba pasando aquí? Me preguntaba, me cuestionaba cosas. Como que yo recuerdo, tal vez esa fue como mi primera semilla. Y hay esta otra mirada que sí es sorprendente de tu padre, que es no solamente mirar las armas, déjame ponerlo en masculino, las armas masculinas del ALBA, ¿no? O sea, estos soldados, estos campesinos, sino el entorno de las mujeres que acompañan el fenómeno. Y ahí vienen las mujeres del ALBA, que es justamente donde tú entras con el filme. ¿Cómo distinguirías una obra entre una obra y la otra? Y te pregunto si la primera, pues supongo, habrá impactado también en la película. Mira, como se da esa historia también es muy particular porque cuando mi papá publica Las armas del ALBA, Alma Gómez, la hija de Pablo Gómez, que es uno de los personajes de la novela, le dice, oye, ¿y nosotras dónde estamos? Le reclama. Le reclama. Nos dejaste. Ajá, ¿dónde estamos? Y mi papá dice, no, es que ustedes merecen otro libro. Este es solo el asalto, pero su historia no es, o sea, como que ustedes van a tener otro libro, ¿no? Y es a partir de eso que empieza también como la recopilación de testimonio y su investigación sobre las mujeres, pero viene desde las propias mujeres diciendo, oye, ellos no lucharon solos, ¿no? ¿Dónde estamos nosotras? ¿Qué mujeres decidió entrevistar y qué historias surgieron de esas entrevistas? Antes de la escritura del libro, desde luego antes de la película. Pues las madres, hijas, ¿no? Hermanas, quienes tal vez no habían sufrido tal vez tanta represión o quienes habían logrado como trascender este duelo, siento, ¿no? Se habían sido testigos y sobrevivientes. Y sobrevivientes. Y había personalidades muy particulares. Por ejemplo, Herculana Adame, que era una de las más mayores, era un personaje que yo todavía pude entrevistar en vida. O sea, yo pude entrevistar a algunas de ellas también para yo escribir la película. Y era una mujer con una energía muy particular, súper aguerrida, ¿no? Que sí se dedicaba por completo a la tierra y era de una fortaleza y un empeño que pocas veces yo he visto. Jimena, decides tú intervenir en una historia escrita por tu padre y en ese momento te la apropias. Ya es tu historia. Cuéntame cómo migró la historia de tu padre a convertirse en tu historia. Y sobre todo lo que más me importa es los personajes de aquella historia, surgidos de las entrevistas, se vuelven personajes que van a dar su rostro en la pantalla. Y eso ya es otro tratamiento, es una intervención pues más de interpretación que de otra cosa. ¿Cómo sucedió esa evolución? Pues digamos que ese fue uno de los retos más duros de la historia, como en qué momento yo hacía las paces con eso, ¿no? Con no serle fiel ni a los personajes reales, ni a la visión de mi papá. O sea, traicionar a tu papá, porque si no, no habría película. Total, ¿no? O sea, esto es lo que él quería hacer y ahora yo necesito hacer lo que mi película... No venía a jalarte los pies en la noche, no, así, no, nada. Te sentiste libre para hacer lo que quisiste. Sí, siento que yo descubrí un par de puentes que él hizo en la novela al entrevistar a una de las personajes. Me dijo, no, esto fue ficcionado. Yo dije, claro,
porque había que meter, ¿no? O sea, como que vi los puentes los puentes de ficción que él construyó y entonces ahí yo dije, estoy libre para como hacer que ficción. Descubrí estas cosas, ahora yo necesito hacer mis propios puentes, que un poco en la película siento que mi visión se siente más en este otro personaje que es la naturaleza, como un realismo mágico que habita como desde el inicio hasta el final, ¿no? Que es como un mensajero ahí de resistencia también, ¿no? Hay como esta metáfora de cómo las mujeres y la naturaleza son aliadas políticas. Lo que hoy llaman ecofeminismo. Sí, lo que hoy llaman ecofeminismo y cómo al final ellas se ayudan, ¿no? Y la naturaleza borra huellas para que los soldados no descubran los guerrilleros o responde como una madre cuando los guerrilleros son enterrados en la fosa común. Hay como todos estos guiños de la madre naturaleza, ¿no? ¿A quién le dijiste la película? ¿A Alma Gómez, que le toca vivir esto de cerca, o a tus compañeros, no los guatemaltecos, los otros, que tenían una opinión pues más bien de rechazo a ese tipo de subversiones? ¿Con quién estás dialogando? Siento que estoy dialogando siento que es una película que aunque habla de la guerrilla, habla de la maternidad. Desde ahí conecta. Siento, sí, como una resistencia femenina, como una cosa de íntimo político. Siento que hablan de legado también, ¿no? Siento que es tanto el legado, mi legado, el de mi padre, como el legado de estas niñas, ¿no? Luz María y Alma y los hijos, bueno, y todos los hijos de Pablo Gómez que continuaron una lucha, siguen siendo defensores de derechos humanos, que defienden a quienes defienden territorio, ¿no? Siento que había algo ahí como de estas semillas que se quedan en lo íntimo, ¿no? Que igual la guerrilla se fue e hizo un camino, pero estas semillas que dejaron estos guerrilleros, muchos eran jóvenes, pocos tenían hijos, pero esas semillas también, ¿no? Como que crecieron. Cerrar 1963 puede antojarse una fecha muy lejana para la inmensa mayoría de quienes habitan el país. ¿Qué le cuenta el asalto al cuartel Madera a la actual generación? ¿Qué le dice? ¿Qué lecciones les entrega, si es que hay alguna? ¿Qué espejo les ofrece? Es que siento que el problema es que es muy actual la película igual, ¿no? Esta historia sigue siendo muy actual, solo cambian los personajes. Antes eran minas americanas, ahora son minas canadienses. Antes eran aserraderos americanos, ahora es fracking, ¿no? Siento que todo lo que sucede o por lo cual están luchando también este grupo de jóvenes, mujeres y hombres, es algo que sigue sucediendo no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Sigue habiendo un grave problema de es una metáfora territorio vigente. Sí. De subversión, de resistencia. De defensa de la naturaleza. Y de resistencia también, de otro tipo de resistencia femenino que no tienen que ver con las armas, ¿no? Otra manera de resistir y de contener a través del cuidado que parece que no es una lucha. Dices que cuando acompañaste a tu padre en 94 a Chiapas, decía, ya miraste esto, ya miraste esto, ya miraste esto otro. ¿Lo miraste? Ahora que tienes la cámara enfrente y puedes mirar cosas y compartirlas, ¿qué le dirías? ¿Ya lo miré? Siento que sí, siento que estoy mirando. Jimena Montemayor, muchísimas gracias. No, Contigo no hay lugar común. Veremos desde luego la película. Genial. Las mujeres del alba. Sí. Muy bien, tomamos nota. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.